naciones, sea insignia en sus nuevas regiones, el olivo fecundo no más. Suene el dulce bocado de hermano, bata el aire una enseña de unión, y que juntos al darnos la mano, al conquisten un cetro de honor. Gloria al día en que pueblos hermanos al sonar olvidado volvieron, y de nuevo el hogar encendieron, que en un día fatal se extinguió. La sonrisa en los labios, las manos enlazadas con nudos estrechos, al calor del hogar en los pechos, con más fuerza latió el corazón. Solo el dulce bocado de hermanos, cuando el aire una enseña de unión, y que juntos al darnos la mano, agitaron un cetro de honor. Muchas gracias. Seguidamente escucharemos las palabras de bienvenida del honorable diputado Guillermo Daniel Ortega Reyes, presidente del Parlamento Centroamericano. Adelante, presidente. Honorables diputadas y diputadas, distinguidos invitados especiales, reconocidos y respetados expositores y expositoras, deseo compartir con ustedes la satisfacción de celebrar este foro el día de hoy, concretando la relación entre el Parlamento Centroamericano y el Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP. El ICAP es una de las primeras instituciones de la integración regional y por su naturaleza representa una de las más relevantes para el fortalecimiento de la institucionalidad regional y nacional en cuanto a la administración, gestión y función pública. Este esfuerzo conjunto que se desarrolla a iniciativa de la Comisión de Desarrollo Municipal y Participación Ciudadana. Este es el inicio de un espacio de interacción entre el ICAP y el Parlamento Centroamericano. El fortalecimiento de las capacidades de los diputados y diputadas, el trabajo que se realiza en las comisiones y los grupos parlamentarios. No es coincidencia que este foro se titule El Parlamento como infraestructura social, donde abordaremos relevantes temas como la representación parlamentaria, la fragmentación social, la polarización política y la democracia de la calle. Partiendo de estos temas, deseo compartir con ustedes algunas reflexiones. El Parlamento Centroamericano es el órgano de representación democrática de los pueblos centroamericanos ante el sistema. Como he dicho anteriormente, este es un capital importante, pero a la vez es un reclamo que la población realiza hacia nosotros como sus representantes. La representación del Parlamento debe atender las expectativas políticas de la población sobre la base de las funciones otorgadas en su tratado. Muchas veces las reclamaciones ciudadanas parten del desconocimiento de estas atribuciones, pero debe ser nuestra responsabilidad compartir con ellos nuestro quehacer y nuestros resultados. El Parlamento Centroamericano
ha sido el promotor de acciones regionales relevantes, como la compra conjunta de medicamentos, el roaming centroamericano, las facilidades migratorias en los países miembros del CA4, la promoción de los derechos de los migrantes en la región, la participación política de la mujer, la promoción del turismo regional y nacional en esta época de pandemia. Fuimos los primeros en pronunciarnos porque la vacuna contra el COVID-19 fuera gratuita para toda la población, declarada como un bien público, entre una larga tarea de acciones y resultados con que hemos acompañado el fortalecimiento de la integración regional. Con esto me refiero a la representación parlamentaria, función que hemos ejercido, pero que también sabemos que necesitamos fortalecer por medio de mayores y mejores capacidades. Es aquí la importancia de contar con el acompañamiento del ICAP, por medio de la generación de ideas, promoción de espacios para el debate y la concertación de posiciones que nos permitan fortalecer la legitimidad por la que hemos sido electos. Los tiempos actuales orillan a tomar posiciones radicales, polarizadas y excluyentes. Nuestra representación, si bien responde a intereses políticos y sociales, no debe cerrar las puertas al diálogo y a la concertación. Nuestra labor como representantes del pueblo centroamericano seguirá construyendo a la paz en la región, lo cual se logra con respeto y tolerancia. En estos tiempos de intransigencia, nuestra posición como Parlacén ha sido por la construcción de puentes que abonen al bien común, a la paz y el desarrollo social de nuestros pueblos. Culmino reconociendo el empeño realizado por los diputados y diputadas de la Comisión de Desarrollo Municipal y Participación Ciudadana, en particular por su presidenta Eva Monte. Asimismo, aprovecho para agradecer el apoyo brindado por el ICAP por medio de su oficina en Guatemala y en particular a su director Osvaldo de la Guardia, por su convicción de estrechar las relaciones estratégicas entre las instituciones del SICA. Muchas gracias y éxito en la actividad. Muchísimas gracias, honorable presidente, por sus acertadas palabras. Para continuar con este acto, el señor Osvaldo de la Guardia Boy, director del ICAP, ofrecerá unas palabras. Adelante, don Osvaldo. Buenas tardes, honorables diputadas y diputados, distinguidos y distinguidas invitadas, invitados. Hoy nos volvemos a encontrar después del evento que sostuvimos en República Dominicana, en la ciudad de Antigua, donde suscribimos el convenio. Igual forma, tuve la oportunidad recientemente de participar en otras actividades con los honorables diputados y diputadas representantes de la República Dominicana, también en la República Dominicana, así que un fuerte abrazo para todos ustedes. Honorable presidente Daniel Ortega Reyes, para mí representa una alta satisfacción iniciar con buen paso esta relación y para el ICAP representa una gran responsabilidad y a su vez una enorme oportunidad para fortalecer la integración centroamericana. El Parlamento Centroamericano es el órgano comunitario depositario de la soberanía de los pueblos de la región. Sus diputadas y diputados, al ser electos por el voto de los ciudadanos, se constituye en la única funcionaria y funcionarios públicos del sistema de la integración centroamericana electos de manera directa para ejercer la representación popular. Es aquí el principal capital político de esta institución y a su vez su más relevante oportunidad. La firma del convenio con el Parlacén tiene como objetivo brindar acompañamiento técnico político del ICAP en la formación, investigación y adquisición de capacidades para las diputadas y los diputados, al igual que para sus funcionarios, así como acompañar
las iniciativas de sus diferentes responsabilidades, entre ellas sus comisiones permanentes. Por esta razón, cuando la diputada Eva Montes, presidenta de la Comisión de Desarrollo Municipal y Participación Ciudadana, junto a otras diputadas, nos comentó sobre la iniciativa de este foro, no dudamos en brindar toda nuestra colaboración para su realización. Abordar la infraestructura de la representación social nos lleva a realizar nuestros análisis a la luz de los últimos acontecimientos y el impacto en la función pública, principalmente frente a nuevos retos como la pandemia y nuevas formas de pensamientos y percepciones de la utilidad de la cosa pública. No hace mucho se discutía sobre el fin de la historia de la imposición del mercado y sus leyes en las relaciones público-privadas. Se arremetió contra lo público y se sembró la idea de que a menos Estado, mayor eficiencia. La pandemia nos demostró que requerimos de un Estado eficiente. Su tamaño o no es lo relevante, en tanto sea capaz de atender los requerimientos sociales que no son propios del mercado y tutele los derechos humanos de sus habitantes, independiente de su nacionalidad o ciudadanía. La representación parlamentaria requiere también de diputadas y diputados con mayores y más profundos conocimientos de la función pública, de los mecanismos de control, de los espacios de consulta y la habilidad de reflejar en sus disposiciones, sean estas leyes o resoluciones, los requerimientos y necesidades de la población. Ser electos es un acto que legitima el ejercicio de la representación parlamentaria, pero el diálogo efectivo con la población dota de contenido y sentido a esa legitimidad. Esto último nos acerca al concepto de la democracia en la calle, concepto que refleja el derecho de los habitantes, el pueblo en general, conserva frente a la lejanía de sus representantes y los funcionarios públicos. La democracia de la calle no es sinónimo de anarquía y confrontación, en tanto la administración pública provea de rutas a la población para presentar sus propuestas, pero además ser atendidas y satisfechas en sus demandas. Es ahí donde el funcionario público, tanto en la administración del Poder Ejecutivo y el representante parlamentario, deben dotarse de las herramientas que le permitan equilibrar la gestión del Estado entre las diversas demandas sociales, superando el cortoplacismo de los periodos gubernamentales y administrando a mediano y largo plazo las necesidades de la población por medio de políticas públicas, nacionales y regionales que establezcan cierta estabilidad frente a la incertidumbre que vivimos. Por ello, este foro, el primero de 3 que organiza la Comisión de Desarrollo Municipal y Participación Ciudadana, es un importante aporte a la construcción de estos debates. Como ICAP, estamos convencidos de la necesidad de atender este proceso y aportar nacional y regionalmente a la construcción de nuevos y más eficientes espacios de representación y de la administración pública. Honorables diputadas y diputados, en el ICAP estamos comprometidos en acompañar a la integración regional y nos sentimos en casa al estar hoy en este evento del Parlacén. Queremos que nos sientan como parte de esta gran familia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor director, por sus palabras. Consecutivamente, la honorable diputada Eva Montes Bach, presidenta de la Comisión de Desarrollo Municipal y Participación Ciudadana, ofrecerá sus palabras. Adelante, honorable diputada. Muchísimas gracias. Un saludo muy fraternal a cada uno de ustedes, aunque lo ideal fuera que estuviéramos presentes y vernos y conocernos mejor, pues esto es lo que enfrentamos hoy en día. Agradeciendo en especial a nuestro querido director de la Guardia, que desde hace unos meses, junto con el licenciado Vargas y demás compañía de una delegación que venía a Guatemala, aceptaron nuestra invitación para una pequeña cena. Se convirtió en todo un éxito y con eso lo vemos el día de hoy, con la celebración de nuestro primer foro.
tal y como lo presentamos en nuestro POA para este año 2022. Lo que nosotros denominamos como el Parlamento de Infraestructuras Sociales, denominado directamente para lo que es la participación ciudadana. Nosotros tenemos que tomar en cuenta y dar por un gran valor de que nada es posible sin la participación de cada uno de los ciudadanos que participan tanto en elección popular como aquellos que tienen directamente el voto en sus manos y la decisión de tal. Por lo tanto, este taller tiene como su objetivo general y más importante el construir el conocimiento de lo que es la participación ciudadana a nivel parlamentario. Nosotros queremos enfocar el poder local y la sociedad civil a través de este primer foro a ciudadanos de la región del Sistema de Integración Centroamericana, SICA. Adicional a eso, entre nuestros objetivos específicos, queremos identificar los desafíos del trabajo institucional en el marco de la institucionalidad regional, como los parlamentos nacionales, o bien la necesidad de profundizar en las líneas de investigación que esto puede aportar para que así la participación sea más íntegra y de mayor contundencia con los demás. Adicional, identificar las buenas prácticas y acciones de transformación en la participación ciudadana, que seamos aquellos ciudadanos que estamos listos para aportar y construir y no destruir. Elaborar una publicación digital conjunto con el ICAP para su consulta, circulación entre parlamentos, institucionalidad regional y sociedad en general. La importancia de dar a conocer nuestro trabajo, no solo desde la comisión, sino como también como parlamento, es altamente importante, porque nada de esto puede ser posible si no lo damos a conocer. Y el ICAP nos ha ayudado increíblemente en esto. Como grupo Meta, nosotros tuvimos dos grupos muy importantes. El primero es el nivel nacional. Cada uno de los países del Istmo Centroamericano, asociaciones de municipios, congresos, asambleas, universidades, organizaciones de la sociedad civil que están participando dentro de lo que es el poder local y a nivel regional. Aquí entran todos los organismos de la integración centroamericana, así como la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericano, que es el SICA nuevamente, la Corte Interamericana de Justicia y el Consejo Superior Universitario. ¿Qué es lo que queremos con esto? ¿Qué resultados queremos de nuestro foro? No solo identificar los desafíos del trabajo institucional como marco de la institucionalidad regional, sino que también identificar todas las buenas prácticas que podemos trasladarle a nuestras municipalidades y demás asociaciones para que puedan construir una mejor municipalidad y por ende una mejor participación ciudadana de cada uno. Y así con esto, identificando cada uno, podemos estar actualizando esta revista que tenemos planeada, estar compartiendo con cada una de los países y de regiones, al igual que las instituciones que se ven involucradas. Entonces, con esto, queremos darle a cada uno de ustedes la bienvenida y adicional a eso, agradecerles que se dediquen a estar con nosotros, dar su tiempo y poder participar a nuestros panelistas. Muchísimas gracias por donar su tiempo y al ICAP nuevamente muchísimas gracias por el apoyo técnico e incondicional que nos han dado desde que nos conocimos, al igual que la Junta Directiva del Parlamento Centroamericano y nuestro presidente Daniel Ortega Reyes por estar presente en este primer foro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora presidenta de la comisión. Para nuestras instituciones es de suma importancia generar conocimiento y análisis en un tema trascendental para los ciudadanos. El primero de los expositores en la tarde de hoy es el doctor Jean-Paul Vargas, es centroamericano, coordinador del Laboratorio Internacional de Innovación Pública para el Desarrollo Sostenible del ICAP, es coordinador del doctorado en Gestión Pública y Ciencias Empresariales del ICAP. Tiene un currículum bastante amplio, voy a tratar de resumir.
Es doctor en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de Costa Rica. Cuenta con una maestría en Política Mediática, Sociedad, Estado y Comunicación de la Universidad Complutense. Una maestría en Derecho Parlamentario, Elecciones y Estudios Legislativos de la Universidad Complutense. Asimismo, posee una maestría en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa de la Universidad de Castilla-La Mancha y una maestría en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Además, posee una maestría en Administración de Negocios con énfasis en Relaciones Económicas Internacionales de la Universidad Santa Lucía. El doctor Vargas estará a cargo del primer tema, infraestructuras de la representación social. Tiene 15 minutos para su exposición. Doctor Vargas, en el caso de que esté cerca del tiempo, le estaremos dando las indicaciones que le quedan 5 minutos. Les recordamos a los participantes que esta transmisión está siendo grabada y que se retransmite por el canal de Facebook de ICANN. En los próximos días estará en nuestro canal de YouTube y pueden en este momento hacer sus preguntas en el canal de preguntas que estarán siendo recogidas por nuestro equipo. Así que, sin más, le doy la palabra al doctor Vargas. Adelante. Buenas tardes, Sofía. Muchas gracias por tu presentación y ruego que por favor seas bastante estricta con el tiempo. Por cuestiones de tiempo no podré dar todos los agradecimientos protocolarios correspondientes, más no puedo dejar pasar la oportunidad para agradecer al honorable diputado Daniel Ortega, presidente del Parlacen, y a la honorable diputada Eva Monte por todos los esfuerzos que se han hecho. Y yo quisiera iniciar esta presentación sobre infraestructura y la representación social, básicamente con una idea que nos lanzaba el honorable diputado Daniel Ortega. Nos decía, son tiempos actuales en lo que se llama a posiciones radicales y que tenemos que superar esta tendencia. Bueno, precisamente un poco de lo que quiero hablarles es de esta innovación política, esta nueva forma de hacer las cosas. Y es que la política se ha venido desordenando. Pareciera que la política se nos ha vuelto caótica y cada vez más perdemos esa capacidad de intermediación social con las diferentes estructuras. Y dicho sea de paso, es una crisis de representación, no solamente de los partidos políticos, de las fracciones parlamentarias, sino también de las mismas estructuras sociales. Pareciera que vivimos una época de tendencias, de múltiples tendencias. Algunas de ellas, cada vez vemos una mayor fuerte polarización política, que puede ser una polarización ideológica, puede ser una polarización por afinidad identitaria, puede ser una polarización por brechas geográficas, entre muchos otros dimensiones analíticas. Y es que digo esto porque quizás para algunos de ustedes esta va a ser una presentación demasiado académica. Para muchos de la clase política es una presentación cargada en elementos académicos. Y para posiblemente muchas personas del sector académico es una presentación demasiado política. Y de eso se trata un poco esta discusión. Porque vivimos un contexto de volatilidad del voto, de aparición de hiperliderazgos que trascienden las estructuras organizativas de los partidos políticos y muchas de las estructuras de la organización social. Pero también estamos ante la emergencia cada vez más volátil y diversa de múltiples manifestaciones de indignación social, de desarraigo sobre lo político y sobre la política. Por eso, cada vez nos encontramos que las personas con visiones diferentes tienen menos terreno en común para entenderse, para construir, para generar aportes. Y de eso se trata esta presentación sobre infraestructura social. Y es que las crisis económicas tienden a generarnos crisis sociales, o las crisis sociales nos generan crisis políticas, y estas a su vez nos generan crisis económicas. Y desde luego es una sumatoria de elementos diferentes y complejos que no importa de dónde se inician, ya sea por una presión económica, por una percepción del desempeño del gobierno o del parlamento, o las políticas de austeridad, siempre desembocan en una capacidad, en un puente de comunicación
entre la dimensión política y en su máxima expresión la representación parlamentaria y la sociedad civil. Por eso siempre vamos a encontrar que en la agenda parlamentaria, y por eso es cuando empezamos a analizar por qué hablar de la infraestructura social, siempre vamos a tener una diversidad de actores, actores que les interesa diferentes temas de la agenda legislativa, otros que ni les interesa, pero que se benefician. Y es que al final la sociedad es eso, es una sumatoria de múltiples sectores. Y tenemos que aprender a innovar políticamente. Y cuando hablamos de esta innovación política, muchos recordarán el concepto de capital social, fundamental para la participación ciudadana, aquellas lecciones que el profesor Robert Putnam nos daba y que tenía que ver con un estudio que había hecho sobre algunos municipios de Italia de por qué se da mayor o menor participación y acuña este concepto de capital social, que es básicamente la capacidad de articulación. Por ejemplo, tenemos experiencias muy cercanas que nos demuestran cómo la sociedad se organiza de forma rápida para enfrentar algunos problemas. Pero bueno, pareciera ser que en la vida democrática de un país, la sociedad solamente se manifiesta cuando algo les afecta y difícilmente cuando hay oportunidades. Para ello, mis colegas de hoy estarán hablando un poquito del concepto de democracia representativa y la fragmentación social, pero también de la democracia en la calle. Pero bueno, el concepto capital social se nos queda corto. Hay dos conceptos adicionales que tenemos que sumar y uno de estos es infraestructura social, lo que Eric Klinenberg nos hace mención, este profesor de sociología de Chicago. Y es que en aquellas sociedades que logran invertir en espacios de infraestructura social, tienden a ser sociedades más capaces para enfrentar algunos elementos. Cuando en una sociedad nos damos cuenta, esto que nos decía el honorable diputado Daniel Ortega, que la misma sociedad se desgarra por dentro, donde inclusive sectores que usualmente eran una sola voz, se dividen en ocasiones por posiciones radicales de diferentes temas, sobre la agenda legislativa, sobre la agenda política o inclusive sobre la vida político-electoral. ¿Y cómo construimos estos puntos de encuentro? Bueno, lo primero que tenemos que pensar es si el capital social, poder de organización social, si un municipio, un departamento, una provincia, un país, tiene bajo o alto capital social. Es decir, el interés de la gente en participar en los asuntos públicos. Y si lo tiene organizado, lo tiene dinamizado, decimos que hay capital social. Pero el capital social en ocasiones es como un Alka-Seltzer, se sube y se baja. O en algunas ocasiones no es regenerativo. Y entonces vemos que son los mismos líderes que van perdiendo esa capacidad de representación. Pues bien, resulta ser que este concepto previo se llama infraestructura social. En algunas ocasiones podemos identificar que la infraestructura social que permite tener cohesionada a esa sociedad con diferentes visiones puede ser, por ejemplo, la plaza de fútbol, donde diferentes posiciones tienen un punto intermedio que les hace ver la necesidad de trabajar en conjunto por un algo más allá de lo que los diferencia, sino lo que los une. Por ejemplo, tener el zacate bajo para poder seguir jugando o tener un espacio verde. Esa infraestructura social son también las bibliotecas públicas. Esa infraestructura social son las canchas de deportes, sea cual sea el deporte. También los salones comunitarios son esos espacios que nos permiten, que lo podemos ver desde una perspectiva simple como infraestructura. Pero hoy en día nos encontramos a un desafío, que ese es el desafío de cómo logramos converger esta sociedad tradicional que hemos venido desarrollando con esta nueva sociedad cada vez más digital, esta sociedad cada vez más de la inmediatez. Y necesitamos desarrollar infraestructura social digital. Por ejemplo, este seminario es un ejemplo de infraestructura social digital, que no importa el país, todos y cada uno de ustedes desde sus casas, desde sus oficinas, nos están dejando entrar para compartir ideas. Bueno, esta es esta infraestructura social. Tenemos capital social, tenemos infraestructura social, pero tenemos que lograr otro concepto que se llama conexión social. ¿Cómo articulamos a diferentes personas
opinando sobre diferentes temas. Y esto tiene que ver con cuáles son estos retos que tienen los partidos políticos y los movimientos políticos hoy en día, de cómo se articula una plataforma. Y ahí el Parlamento es fundamental, porque hay que desarrollar una gestión parlamentaria basada en trabajo en red. Y algunos me dirán, bueno, pero es que ¿cómo vamos a trabajar cuando tenemos poca capacidad de acceso a Internet o tenemos malas conexiones a Internet? Es que precisamente esta capacidad de trabajo en red puede ser virtual o no virtual. Y es la capacidad que tenemos, por ejemplo, muchos parlamentarios tienen un teléfono, un dispositivo inteligente. ¿Cuántos parlamentarios tienen una oficina de WhatsApp que les permite tener esa conexión social, esa infraestructura social más ágil con las zonas a las que están representando? De forma tal que yo pueda decir, marco uno, como si fuera, por ejemplo, el asesor virtual del BAC o de cualquier otro banco. Uno, por ejemplo, solicitar una cita y se manda el tema. Dos, iniciativa o propuesta iniciativa de un proyecto de ley para que sea considerado por el equipo del diputado o en el caso del Parlace, algún tema de interés de la agenda regional. En fin, todo esto necesitamos cambiar nuestra perspectiva del entendimiento y de cómo logramos fortalecer el capital social, regenerar el capital social, cómo creamos más y mejores espacios de infraestructura social, pero sobre todo, cómo desarrollamos conexión social. Doña Paul, le quedan 5 minutos, disculpe. Gracias. Tenemos que generar redes multiactoriales. Y desde luego todo esto lo hacemos para poder construir lo público. Y en esta construcción de lo público hay una agenda simbólica y hay una agenda estructural. Y tan importante es saber reconocer una serie de mitos en torno a la gestión del Parlamento. Hay mitos que hay que desmitificar, pero también hay mitos que hay que reafirmar. Y desde luego tenemos que identificar cuáles son esos marcos cognitivos, ¿verdad? Y cuáles son esos marcos de resonancia para que nos permita transmitir ese dolor ciudadano en una propuesta política eficiente que pueda volver a generar esperanza, que pueda dar orientación a las clases políticas, a las élites políticas, que pueda generar moral a la estructura social y que nos permita evitar un colapso de los mecanismos institucionales para tramitar demandas, sea por incapacidades o sea por insuficiencia de recursos. Y es que en esto, hacer que las cosas ocurran, el rol del Parlamento en un contexto de incertidumbres es la capacidad de transformar estas incertidumbres en certidumbres institucionalizadas, de poder generar expectativas sociales. Y para eso se requiere una gestión de la complejidad y cuáles son las expectativas democráticas. Cada vez más estamos en democracias emocionales y tenemos que entender que esta infraestructura de la representación social tiene que tener una dimensión de conexión con las democracias emocionales. Pero también tenemos un riesgo, y lo decía el honorable diputado Daniel Ortega, la fragmentación del poder y la fragmentación social. Y con esta fragmentación surgen los tecnopopulismos. Y entonces, ¿cómo construimos adecuados procesos de cooperación política? Por eso tenemos que conocer las expectativas volátiles del cambio. Tenemos que deconstruir esas visiones sociales para construir nuevas identidades y a través de una conciencia cívica transmutar, transformar esa indignación en propuestas de desarrollo político a nuestros países. Es pasar de esa indignación, sea pasiva o activa, a esquemas de respuestas políticas, de demandas que pueden ser económicas, sociales o políticas, y que lo que busca es construir marcos interpretativos para una acción colectiva, sea de alcance, de organización y de motivos, traducida en símbolos, metáforas y discursos. Por eso, y para concluir, ¿cómo generamos conexión política? Ese engagement político que tanto hemos escuchado. Bueno, para poder desarrollarlo, necesitamos mejorar la calidad de nuestra infraestructura social y nuestra infraestructura de representación política. Y eso depende de nuestras capacidades para percibir contextos de acción. Capacidad de asociar determinados contextos a determinadas acciones, pero sobre todo nuestra capacidad de actuar. Por eso el método Cumming, que es utilizado mucho en estrategia militar, que es aprender a observar,
aprender a orientarse, a decidir y actuar. Y esto implica hacer un inventariado de nuestros activos técnicos, de nuestros activos digitales, conocer a nuestras poblaciones, a los sectores a los que nos dirigimos, nuestras audiencias, poder automatizar procesos, hacer una atribución eficiente de recursos, tener un alcance claro, un diseño organizacional básico para alcanzar un desarrollo integral. Y esto lo logramos generando decisiones informadas en evidencia y una gestión de redes multiaclares para crear plataformas integradas del conocimiento. Estamos aprendiendo a gobernar entonces en sociedades digitales, fragmentadas y plurales. Saber identificar diseño de soluciones exitosas y sostenibles. Identificar nuevas y poderosas redes transformadoras y explorar los futuros desafíos y oportunidades democráticas. En síntesis, lo que estamos planteando es repensar las políticas públicas en una era de turbulencias y desigualdades para evitar las polarizaciones y, como dijimos, sean sociales, geográficas, por identidad, afinidad de identidad o polarización partidaria. Es como, de forma conjunta y colectiva, la capacidad de resolver problemas más allá de las pasiones político-electorales. Una apuesta por la solidez de los sistemas, porque al final la crisis democrática es una crisis de representación y la crítica a la democracia es una actitud anti-establishment, donde lo que ha habido es un desgaste de los partidos y de nuestro sistema democrático. La política tiene que volver a ser un oficio y ese oficio es preocuparse por lo público y resolver los problemas de las personas hoy en día. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Vargas, por sus atinados aportes. Un gran reto que tienen los partidos políticos y los movimientos sociales, como decía el doctor Vargas, de hacer un engagement con la sociedad y repensar también las políticas públicas. Muchísimas gracias. Seguidamente, la palabra es para el doctor Alejandro Bravo Serrano, quien es licenciado en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en León, cuenta con una maestría en Derecho Local por la Universidad de Barcelona, ha sido director de 2 editoriales universitarias, diputado constituyente en su país, docente en varias universidades, director de la Asociación de Municipios de Nicaragua, funcionario del SICA en temas municipales y promotor de la legislación municipal y de participación ciudadana en Nicaragua. Actualmente es secretario de Asuntos Parlamentarios del Parlamento Centroamericano. El doctor Bravo expondrá el tema representación y representatividad parlamentaria. Le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, me toca hablar de representación y representatividad. Son 2 palabras que son muy parecidas, pero que tienen una diferencia, como vamos a ver, que una es objetiva y la otra tiene una calidad cualitativa. Voy a ver si me pueden pasar la... Ok. Esto tiene que ver con los conceptos de la democracia y sus orígenes. La democracia directa, que hoy la podemos llamar como democracia de la calle, democracia participativa, era la que se practicaba en las polis griegas, con alguna variante entre Atenas y Tebas, etcétera, pero era básicamente una asamblea de hombres libres. En esa sociedad patriarcal, obviamente, la mujer no estaba recluida en el gineceo y eran sociedades esclavistas. Entonces, en la asamblea, en el ágora, solamente participaban hombres libres. En 60.000 ciudadanos en Atenas de Pericles y 250.000 de esclavos. Entonces, los puestos públicos se sacaban a la rifa. Se rifaban los puestos y solamente los cargos de arcontes, oficiales encargados de dirigir el ejército, eran electos. Al sacar a sorteo el cargo de los arcontes, cualquiera de los ciudadanos, de los hombres libres, podía salir, perdón,
los otros puestos públicos cualquiera podía salir de la lotería, del sorteo, y entonces no era lo mismo un mercader rico que un artesano que se ganaba la vida al día a día. Y ahí nace el pagar el puesto público con dinero público. ¿Qué pasaba? Que entonces el Consejo de la Polis ponía los temas torales a discutirse y a votarse, por favor, todavía no, en esa asamblea de hombres libres. Entonces, claro, por asuntos numéricos y de población de hombres libres, era posible ejercer esa democracia directa. Por favor, la siguiente. Cuando llegamos a la República Romana, entonces se da inicio a la teoría de la representación. Ya había crecido la población y entonces no era posible esa asamblea de hombres libres de los griegos, de las polis. Entonces se da la representación de ciudadanos por funcionarios electos, que es el caso de los cónsules que eran electos por la población y donde se dio mucha corrupción administrativa en la Roma de entonces, pagando por los votos, etcétera, etcétera. De manera que lo que hemos visto en las películas que llevaban en las legiones, el que iba delante de la legión llevaba el águila de la legión con esas letras SPQR, que significaba Senatus Populusque Romano, el Senado y el pueblo de Roma. Es decir, ya había alguien que representaba al ciudadano, ¿verdad? Y que ejercía en nombre del ciudadano el poder público. La República Patricia de los romanos entró en crisis porque pues el Senado estaba compuesto únicamente por representantes de esas familias y pues la lucha entre la plebe, los que no tenían nada, los proletarios que solo podían engendrar prole para el ejército romano y los ricos llevaron a cambiar instituciones y a crear cuestores de la plebe, etcétera, que también eran funcionarios de elección. Por favor. Cuando llegamos a la revolución liberal de los siglos XVII y XVIII, ya se da un debate entre los pensadores de entonces y no es posible, por razones obviamente demográficas, instaurar una democracia participativa en la Francia de entonces o con la gloriosa Revolución Inglesa que encabezó Liberio Cromwell. Entonces nace el Estado representativo, se va a la antigua Roma, se estudian las instituciones de la antigua Roma y son las que entran en vigencia en la Revolución Francesa. Recordemos que inclusive el poder ejecutivo estaba ejercido por cónsules hasta que Napoleón se proclamó como emperador. El gran maestro Norberto Bobbio nos dice que el Estado representativo indica un Estado en el cual existe un organismo para la toma de decisiones colectivas compuestas por los representantes. Sin embargo, dice que paulatinamente se va asumiendo otro significado. Un Estado en el cual existe un órgano de decisión por lo cual los medios de sus integrantes reflejan las diversas tendencias, ideales y los diversos grupos de interés en el país considerado en su conjunto. Pero siguen siendo los representantes. Por favor. Entonces, tenemos la representación. ¿Y qué pasaba en nuestras repúblicas que nacieron a partir del fin del dominio español en América Latina? Teníamos Senado, teníamos cámaras de diputados y no fue sino hasta bien avanzado el siglo XX que ya, bueno, por el solo hecho de recibir una mayoría de votos en una elección, ya se obtiene la representación de los electores de determinado distrito.
sea diputado, sea senador. Entonces, el funcionario de elección obtiene privilegios y potestades que lo colocan por encima de aquellos que lo eligieron. Ya tiene inmunidad con respecto a la acción penal, eso ya lo diferencia de alguien que lo eligió. Y además, hasta bien entrado el siglo XX, no rendía cuenta de su actuación, pues le daban un cheque en blanco con el momento de la elección y se suponía que la siguiente elección era el termómetro político que le medía. Entonces, en el caso de los parlamentos, el diputado o el senador goza de iniciativa de ley y de votar la aprobación o no de leyes y de tratados en nombre y representación de quienes le eligieron. De ahí que cuando los parlamentos estaban integrados por hombres en su totalidad, recibieran el nombre de padres de la patria. Y tan cheque en blanco tenían que no olvidemos que en la historia de Nicaragua, donde yo, el pedazo de Centroamérica en el que nací, se aprobaron tratados como el Chamorro Bryan, que le entregaba a una potencia extranjera el control de los océanos Atlántico y Pacífico, la parte nicaragüense, el Golfo de Fonseca, el río San Juan, el Gran Lago, el lago de Managua y las islas del maíz en el Caribe. Y eso lo firmaron sin contar, obviamente, con la opinión de la ciudadanía. Entonces, el Parlamento es considerado como el primer poder en un Estado moderno debido a esa representación popular que ostenta. Por favor. La representatividad, nos dice el diccionario de la Real Academia Española, que es cualidad de representativo. Es decir, al ser una calidad, entra en el terreno de lo subjetivo, mientras que la representación es objetiva. ¿Cómo vamos a medir la representatividad? Por favor. Entonces aquí tenemos una conjugación de los dos tipos de democracia. La democracia participativa de hoy día, que es hija de la democracia directa, de esa democracia de las ágoras atenienses y que está íntimamente vinculada con la ciudadanía activa, mediante el ejercicio del cual la ciudadanía ya no da un cheque en blanco a su representante por un periodo de tiempo determinado, sino que mediante distintos tipos de procesos participativos, valga la redundancia, participan en la construcción de planes, programas y políticas públicas. Es consultada sobre las decisiones importantes a ser tomadas por el poder público y puede auditar la gestión de quienes ejercen el poder en su nombre. Y esta democracia participativa es más fácilmente ejercible en el terreno de lo local. Es en el terreno de lo municipal, entonces, en donde para la población se hace pues mucho más accesible el ejercicio de esa democracia participativa. Se conocen todos, el alcalde es un vecino más de la ciudad o del pueblo y los concejales igualmente, y a través de asambleas participativas, de consejos abiertos, etcétera, del presupuesto participativo, es mucho más fácil incidir en la toma de decisiones del poder público y los representados pueden más fácilmente estar en contacto con sus representados y esto los legitimiza, los relegitimiza constantemente a aquellos que ejercen la representación del poder público. Por favor. Pero todo esto está encadenado con algo que ya el estimado panelista que me antecedió en el ejercicio de la palabra y el diputado presidente Guillermo Daniel Ortega Reyes, Jean Paul y Guillermo, ya hablaban de la confianza ciudadana, que es que desde los años 60 del siglo pasado se ha venido erosionando la confianza de la ciudadanía en sus representados. Los bajos índices de participación en las elecciones son una muestra de ello. Entonces, pero toda esta estructura del sistema está basada en el pilar que se llama confianza. En el texto del Parlamento Abierto. Doctor Bravo, le quedan 5 minutos. Cómo no, gracias. Y experiencias internacionales del Instituto Belisario Rodríguez del Senado de México señala que es el bastión de la legitimidad, esta confianza.
Y no solo son los partidos políticos los que tienen esta falta de confianza, y por eso hemos visto surgir populismo por varias partes del mundo, sino que todo el sistema flaquea cuando la ciudadanía deja de confiar en su gobierno. Por favor. Entonces, en el caso de los parlamentos, tenemos como respuesta el parlamento abierto. Hay un movimiento en toda América Latina que se denomina Parlaméricas y tiene como objetivo abrir las puertas del parlamento. Pero ¿cómo nos abrimos en el parlamento, en toda una nación, al tema de la participación ciudadana? La transformación digital es una herramienta clave para ello. Entonces, es a través del parlamento abierto en que se puede lograr ese objetivo de acercarse a la ciudadanía, de volver a construir esa confianza y conjugar representación y representatividad. Y con esto terminaría yo, y agradeciendo, creo que terminamos en tiempo, agradeciendo la invitación. Muchísimas gracias, doctor Bravo, y sobre todo por su puntualidad, esos comentarios y esa exposición que usted hace de volver a que la ciudadanía confíe en los parlamentarios es muy importante para construir las sociedades que necesitamos. A continuación, le toca la palabra al doctor Pablo Fernández Alarcón, quien es doctor en filosofía, profesional en derecho, de recursos humanos, es profesor, alumno, formador, sindicalista, uno de los fundadores del partido Podemos, es profesor del doctorado en UNICAP. Él estará a cargo de la presentación del tema entre la fragmentación social y la politización política. Adelante, doctor Fernández. Muchísimas gracias, Sofía, muy amable. Tengo que decir que también soy algo así como una especie de centroamericano en proceso de adopción. Y bueno, pues aparte de fraternalmente saludarles, quiero dar las gracias al honorable diputado presidente, el señor Daniel Ortega, al licenciado Osvaldo de la Guardia, director del Instituto Centroamericano de Administración Pública, con el que yo tengo el honor de trabajar, a los honorables diputados y diputadas, a los estimados colegas, los compañeros y compañeras, y muy particularmente a este magnífico equipo técnico que nos ha permitido, ¿verdad?, no exento de problemas como nunca faltan, ¿verdad?, estar hoy aquí en este foro que para mí resulta particularmente atractivo. Como atractivo resulta entender un parlamento como una infraestructura social, en el sentido de Klinenberg que habéis dicho antes, que ha comentado antes el doctor Vargas, ¿verdad?, pero también en el sentido de las cosas que funcionan y las cosas que no funcionan, porque las infraestructuras son las primeras cosas en las cuales nos fijamos cuando realmente vemos que los estados empiezan a fallar. Y eso tiene que ver con los parlamentos, con las bibliotecas, con las carreteras, tienen que ver con los puertos, tienen que ver con esas cosas que están por debajo de la vida, que son infraestructuras de la vida, ¿verdad?, pero que nos permiten saber si, bueno, pues vivimos en una sociedad que va funcionando o, bueno, o está dejando de funcionar. Tengo que agradecer a los dos panelistas que me han antecedido, especialmente, pues eso, al doctor Vargas y al doctor Bravo, que, bueno, pues me hayan adelantado muchísimo trabajo, así que es muy probable que yo pueda terminar en hora también. Mi intención es fundamentalmente no tanto compartir unos conocimientos, sino tratar de, en este caso, provocar una reflexión, es decir, tratar de ser de una manera, desde luego, fraternalmente directa y clara, ver exactamente en qué medida puedo provocar en ustedes una reflexión sobre cuáles son las causas de ese problema que han venido apuntando desde las palabras del señor presidente, de encontrarnos en una situación de realmente aceleramiento de un proceso de destrucción de la política tal como la conocíamos. Y ahora trataremos de dar una dimensión moral. Es difícil para mí volver a hacer un recorrido histórico porque después de lo que ha comentado el doctor Alejandro Bravo, yo creo que solo podemos añadir algo que quizá sea menor, pero que resulte muy ilustrativo, ¿no?, que es
no tanto la aparición de la representación y de la representatividad como la aparición de la división de poderes. De la división de poderes solemos hablar siempre de la diferencia entre el poder judicial y el poder ejecutivo, pero a lo mejor nos tendríamos que interesar mucho más por la división de poderes que hay entre los parlamentos y los poderes ejecutivos. En la medida en que el poder político como poder puro, ¿no? El poder de los reyes, de los emperadores, de los señores de la guerra, es una cosa que, bueno, pues ha existido siempre y no necesitaba particularmente de ningún tipo de elemento para existir. Sin embargo, sí que hemos visto que históricamente, fundamentalmente a partir del inicio del segundo milenio de nuestra era, nos encontramos con que empiezan a aparecer una figura que es una figura de representación. Es decir, el rey, el emperador, el dueño del príncipe, ¿no?, que diría Maquiavelo, es el representante de la nación, pero los parlamentos empiezan a ser los representantes de sus habitantes. Y aquí sí que hay una diferencia radicalmente importante, porque no es lo mismo la nación que sus habitantes, no es lo mismo el imperio que sus habitantes. Y ahí vemos que representar se convierte en una cosa crucial, tan crucial como que, bueno, pues los colonos de Norteamérica se negarán a pagar impuestos si no tenían representación. Pero así empieza a pasar en las primeras coronas de Europa, ¿no?, en los cuales, bueno, pues las naciones que estaban por debajo de los reyes empiezan a exigir una representación, bueno, pues para que les quiten el dinero para las guerras como contribuyentes. Históricamente, los parlamentos empiezan siendo, como sabrán, un lugar en el cual se representa a los contribuyentes. De hecho, todavía la finalidad de los parlamentos, la finalidad exclusiva de los parlamentos nacionales, es la de aprobar los presupuestos. Pero vemos que, en general, lo que plantean la existencia de los parlamentos es la necesidad de que el poder político, es decir, el poder de lo político, el poder real, el poder ejecutivo, el poder muchas veces absoluto, tenga un contrapeso que tenga que ver, bueno, pues con los que pagan, tengan que ver también con los que viven en diferentes territorios y esos territorios deben verse representados. Posteriormente iremos viendo que tiene que ver con las diferentes clases sociales, en el sentido de, bueno, pues los propietarios de las tierras tienen que verse representados, pero también tienen que verse representados los propietarios del dinero que lo invierten, también tienen que verse representados los trabajadores, los obreros, más adelante las mujeres. Es un trabajo en el cual vamos viendo fundamentalmente que hay una exigencia constante y continua de representación frente al poder, porque la representación no es una representación vacía. Representar no es representar nada. Representar es representar a alguien frente a alguien. Así pues, es muy importante que tengamos en cuenta a la hora de analizar el proceso político en el que nos encontramos que el Parlamento no es el espacio de la nación, sino que es el espacio de la pluralidad de la nación. No es el espacio del símbolo, digamos, totalizador de la nación, sino que es el espacio de sus ciudadanos. Y los ciudadanos no son unívocos, los ciudadanos no son únicos, los ciudadanos tienen diferentes identidades y el Parlamento lo que contribuye es hacer legítimo al poder en la medida en que se normaliza la discusión. Por eso se llaman parlamentos. Respetar y escuchar al adversario, la integración de la multiplicidad política. Y una cosa muy importante, los pactos en función de los temas. Yo no puedo estar de acuerdo contigo en todo, pero sí puedo estar de acuerdo en algo. Así que si hablamos de algo, a lo mejor estamos de acuerdo, pero a lo mejor si hablamos de otras cosas, no estamos de acuerdo. Hablar de algo es una cosa muy importante, porque es hablar de algo concreto, es hablar de infraestructuras, es hablar de puentes, es hablar de qué tipo de inversiones voy a privilegiar con unos recursos siempre limitados. Hablar de algo es hablar de las cosas de comer, es hablar de las cosas de la vida. Y eso trasciende en la negociación lo que es la representación simbólica, que desde luego ha existido y va a seguir existiendo. Eso es un hecho indiscutible. El caso es que nos encontramos con que
cuando representamos a alguien, cuando representamos a las personas, cuando representamos las diferentes opciones políticas, cuando representamos los legítimos intereses de las diferentes partes de la sociedad, cuando presentamos en una sociedad democrática y plural, tenemos gente que pertenece a diferentes adscripciones y eso nos hace, entre otras cosas, capaces de discutir y capaces de hablar, nos encontramos con que el Poder Ejecutivo sigue existiendo. El Poder Ejecutivo no ha cambiado, no solo no ha cambiado, sino que hemos visto en el último siglo y especialmente una aceleración muy relevante en las últimas décadas, cómo el Poder Ejecutivo se ha ido fortaleciendo. Y sobre todo se ha ido fortaleciendo el discurso de la importancia del Poder Ejecutivo. Hemos visto los planteamientos nacionalistas excluyentes, hemos visto la creación de enemigos internos en el sentido de que en realidad la nación estaba en guerra con algunas de sus partes, ¿no? Lo hemos visto fundamentalmente a partir de la teoría de la puñalada de la espalda del nacionalsocialismo con respecto a los judíos. Hemos visto cómo la primacía de la geopolítica, de las emergencias, de las guerras, del derecho internacional, hacía que los representantes de la nación, pues lo que contaba antes mi antecesor, ¿verdad?, el doctor Bravo, cómo se podía vender directamente el océano de un país porque en realidad estaba una cuestión de derecho internacional. Y vemos que el derecho internacional, sobre todo el intergubernamental, ¿no? No tiene nada en cuenta, ni puede tener en cuenta probablemente, o sí, porque en cuestiones de derechos lo debería tener en cuenta a los ciudadanos de los países, sino que directamente trata con los países en términos de unidades únicas y unívocas, ¿no? Y algo que también se ha comentado anteriormente por el doctor Vargas, que tiene que ver con la importancia de los hiperliderazgos. Ahora mismo es muchísimo más importante un liderazgo que un programa electoral, y eso nos debería hacer reflexionar. El Ejecutivo no tiene una crisis de representación. El Ejecutivo tiene una inherente incapacidad de representar la pluralidad que tiene debajo de él. Sin embargo, nos encontramos con que los parlamentos sí tienen una enorme crisis de representación. Los parlamentos que representan a las opciones políticas que tienen una enorme crisis de representación. Para empezar, ya no representan a los contribuyentes. Porque, bueno, en último término, los poderes ejecutivos tienen perfecta capacidad, pues, desde prorrogar unos presupuestos hasta hacer órdenes ejecutivas. Cada vez menos representan a los territorios porque los territorios se han ido volviendo cada vez más homogéneos en un proceso que durante el siglo XX, bueno, pues todos hemos sabido, especialmente en Europa, ¿verdad?, que no ha sido precisamente un procedimiento pacífico, que tiene que ver con limpiezas étnicas en el sentido más trágico del término. Las opciones políticas ya no representan la fragmentación social, no representan la pobreza, no representan la desigualdad, porque en último término lo que tenemos son partidos políticos que todos colaboramos a que hagan una lectura de la sociedad en términos cachó, ¿verdad?, en términos de tratar de conseguir todos los votos de todas las personas, porque ya no se trata de representarlas, sino de ofrecerles un relato común. Ahora hablaremos también del relato común. Por supuesto, no representan la fragmentación demográfica y tenemos un problema enorme con respecto a las generaciones más jóvenes que nos están diciendo que estamos tomando decisiones que afectan a su futuro sin tenerles en absoluto en cuenta. Y no son decisiones precisamente inocuas, ¿verdad? Cada vez vemos que las opciones políticas no representan ni pueden representar los grandes movimientos migratorios. Producto de, bueno, pues situaciones económicas. Doctor Fernández, le quedan 3 minutos. ¿Cuántos? 3. 3. Qué disgusto. Vemos que los inmigrantes... Voy a tratar de acabar pronto. Vemos que los inmigrantes no se ven representados y que tenemos políticas de verdadero exterminio en el cual nos encontramos con que las personas que no producen y no consumen no tienen ningún tipo de valoración pública. La cuestión clave, en mi opinión, es que nos planteemos exactamente de qué hablamos cuando hablamos de política. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la diferencia que hay entre lo político como poder unívoco que representa el todo y de qué hablamos cuando la pluralidad que representa a las partes, a la pluralidad política, social, identitaria, que no es nuestro enemigo, que es la garantía de la democracia. Y por eso el parlamentarismo, por eso el Parlamento como infraestructura es algo tan importante.
Por supuesto, para los enemigos de la pluralidad y la democracia, el parlamentarismo es el primer enemigo. ¿Quién no ha oído en un parlamento que la pluralidad, que el parlamento es un gasto inútil, que solo sirve, en el mejor de los casos, para colocar a gente que no haga nada? O, bueno, ya directamente para dar voz a los traidores y a los enemigos de la patria. Por eso es tan muy importante el concepto de participación y por eso creo que es tan importante lo que estamos, entre otras cosas, haciendo aquí. Termino ya. Por hablar de la polarización. Creo que la clave, y esta sería la conclusión que me gustaría que reflexionáramos aquí, es la pérdida de potencia de la política. Si la política deja de servir para la vida de la gente, lo que se produce es un efecto de desmovilización. Y la desmovilización, paradójicamente, produce polarización. La desmovilización, el hecho de que la gente considere que la política no vale para nada, convierte a la política en una discusión sobre lo simbólico. En una discusión sobre lo simbólico, y en lo simbólico no hay discusión, porque la única discusión en lo simbólico es o estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Y cuando lo simbólico es identitario, es o estás contra mí o estás conmigo. La única solución para la recuperación de la pluralidad y la democracia y para conseguir que la política tenga un valor efectivo para los ciudadanos es construirla, es construir política. Es construir política en el sentido del que también se ha planteado aquí de construir con trabajo diario las políticas públicas. Por eso es tan importante instituciones como el Instituto Centroamericano de Administración Pública, que pretende, pues eso, crear políticas públicas, formar a nuestros servidores públicos, extender los derechos, extender la participación, fortalecer lo público, que también se ha dicho aquí, crear un Estado, crear instituciones, promover las políticas públicas. Acabo ya. La guerra no es la política por otros medios, como decía Clausewitz. La guerra es fundamentalmente el fracaso y la ausencia de la política. La polarización es el fracaso y la ausencia de la política. Los discursos populistas son aquellos discursos que fundamentalmente establecen que en un relato solo hay un tema. Y cuando solo hay un tema no hay posibilidad ni de pactar ni de negociar, porque se está con él o se está contra él. Y todos los elementos discursivos reducen a un tema. Por eso es la eliminación de la pluralidad y por eso el Parlamento sobra. El objetivo de la discusión política no puede ser conseguir un monólogo. Yo escuchaba al principio la letra del bonito himno del Parlamento Centroamericano y estoy completamente de acuerdo. El único éxito político que debe movernos no es conseguir el monólogo por fin en el cual nos quedemos sin adversarios y sin discusión política, sino algo así muy parecido a cantar juntos la canción del trabajo y la paz. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Fernández, por esa exposición. Construir políticas públicas, formar a los servidores y fortalecer lo público. Bastante fuerte y nos deja una tarea importante. Para concluir este foro, le doy la palabra a la doctora Andrea Rodríguez Pedraza, quien tiene un postdoctorado en gobernabilidad y gobernanza en democracias avanzadas, con estancia académica de investigación postdoctoral en la Universidad de Colorado en Colorado Springs. Un postdoctorado en Ciencias del Estado y del Gobierno con estancia académica de investigación postdoctoral en la Universidad de Alcalá. Además, cuenta con un doctorado en Administración Pública del Instituto Nacional de Administración Pública, INAP. La doctora Rodríguez estará a cargo del tema Gobernabilidad y Gobernanza en Democracias Avanzadas. Adelante, doctora. Ya. Perdón, no podía abrir el micrófono. Bien, buenas tardes. Como ya me presentaron, soy la doctora Andrea Rodríguez, funcionaria de la Cámara de Diputados México. Desde hace más de 27 años, de los cuales tengo un par de décadas dándole seguimiento a los temas de la agenda bilateral de la diplomacia parlamentaria entre la Cámara de Diputados y el Parlamento Centroamericano, lo cual me ha permitido manejar muchos temas de muy buen de mucho interés.
Al igual que el doctor Pablo Fernández, me considero centroamericana, aunque no haya nacido en Centroamérica, me apasionan los temas de Centroamérica. Quisiera agradecer la invitación que me hizo la Comisión de Desarrollo Municipal y Participación Ciudadana del Parlamento Centroamericano para participar en el primer foro, el Parlamento como Infraestructura Social. Expreso mi agradecimiento a la amable invitación y concurro con la mayor satisfacción a este foro. Esperando cumplir con la expectativa, saludo a cada uno de los presentes y sin mayor preámbulo, comienzo a dar mi tema, espero ser bastante breve. Lo que voy a exponer es un conjunto de ideas orientadas a tratar de entender la complejidad de los procesos políticos, sociales y públicos que vivimos en el tiempo actual, abordando algunos elementos del rol de las instituciones ante estas nuevas realidades y los nuevos elementos y desafíos de las democracias que se han visto en la calle. Primeramente, analizaremos el término democracia como modelo de representación política para enfocarnos en el tema de la participación ciudadana que aborda algunos sectores de la sociedad, como son mujeres, jóvenes, niños, pueblos originarios, ONGs, universidades, sindicatos, entre otros muchos. Ya que al abordar el tema de participación ciudadana, debemos observarlo desde un contexto democrático como modelo de representación política. Aquí voy a repetir un poco lo que ya habló el doctor Alejandro Bravo, pero vale la pena retomarlo rápidamente. La definición de democracia, como ya lo vimos con el doctor Bravo, proviene del antiguo griego del siglo V antes de Cristo, de la palabra demos, que significa pueblo, de la palabra kratos, que significa poder, y ahí que democracia significa poder del pueblo durante el siglo IV, y el pueblo acudía a la plaza o a la asamblea a decidir colectivamente sobre los asuntos que le concernían. Como también ya lo explicó el doctor Bravo, los esclavos extranjeros residentes, las mujeres no tenían derecho al voto, obviamente, respetando los límites naturales de la edad, género, capacidad mental, los ciudadanos miembros de la polis con derecho a tomar parte en la vida política era muy restringido. En búsqueda de la libertad, a lo largo de los siglos, se liberaron guerras, batallas, revoluciones, cuyos acontecimientos no han sido fáciles. La conquista de la democracia como una forma de vida ha costado derramamiento de sangre, vidas y ha tenido costos que uno conviene tener presentes. Como lección de aprendizaje en el marco de la historia y en el de la democracia de la calle. A lo largo de la historia, se han dado hechos significativos como las guerras de secesión española, austriaca, polaca, francesa, estadounidense, que han mostrado que la democracia de la calle ha podido lograr los cambios de las oligarquías, del poder. No olvidemos que la gran mayoría de pensadores políticos desde la Grecia antigua y hasta nuestros días fueron muy críticos de la teoría y de la práctica de la democracia. Como es del conocimiento, ha habido grandes movimientos en el mundo que pugnan por la democracia. De ahí vemos que la democracia es un término que se menciona de manera diversa y forma plural. Algunos de los puntos para entenderla es lo que tienen enfrente e indica que la democracia tiene facetas complicadas e intereses, pero son facetas de carácter interdependiente en una idea holística. La democracia está integrada por una gran totalidad, pero esta totalidad se debe de dividir para poder entender mejor su significado y funcionamiento. Como lo explicó el doctor Pablo Fernández, un gobierno para que se consolide democráticamente como tal, debe de tener un buen equilibrio de poderes. El ejecutivo, el legislativo y el judicial deben de mantener una relación constante, pero interdependiente, con un orden político y democrático que esté dado por el equilibrio de poderes. La gobernanza, vinculado con la democracia, es un tema de gran vigencia que tiene relación con los cambios a nivel mundial y nacional, que han vivido los gobiernos, sociedades, espacios públicos, lo que implica que algo se está modificando en la esfera del poder, que alude a las voces que tienen más interés en manifestarse en los escenarios de la calle para propugnar por su democracia. La idea de las reglas de un Estado de Derecho es muy importante, más en una visión de lo que llamamos un gobierno de leyes, representado por el conjunto de elementos donde la democracia queda reconocida como un sistema normativo o formal,
lo que llamaría el Premio Nobel de Economía Douglas North las reglas del juego. Las reglas de juego que crean y ponen en funcionamiento a las instituciones y que serían en sí las reglas de actuar de la autoridad serían las constituciones, las leyes, los reglamentos, los códigos y los estatutos. Estas reglas son generadas básicamente por el poder legislativo de cada país y en el caso específico del Parlamento centroamericano son reglas de mandamiento regional, general, que obligan y comprometen a todos, incluyendo a la propia autoridad, y esas reglas del juego son los arreglos políticos que se hacen a través de la autoridad con ciudadanos. Para que haya diálogo político, son necesarios algunos actores. Los actores que reclaman una respuesta del gobierno serían los grupos organizados de la sociedad civil, las asociaciones civiles, voces en desacuerdo con los resultados y la opinión pública. Eso tiene un fin determinado, el cual es la estructuración de lo que llamamos la solución pacífica de los problemas. Y tenemos que para la solución pacífica de los problemas hay 4 elementos que son puntuales para la democracia y no pueden fallar. Hay que saber escuchar, hay que saber deliberar, hay que saber persuadir y hay que saber argumentar. Todo ello dentro de la estructuración de un orden jurídico, político, económico y social. Cuando veamos a la democracia en las constituciones, en los códigos, en las leyes, tiene siempre una historia que no podemos desconocer y que explica por qué las leyes y las constituciones las redactan de determinada forma, porque está respondiendo a contextos y acontecimientos muy peculiares. Y esa forma de gobierno la entendemos como un conjunto de instituciones, lo que son los poderes, el orden federal, el orden estatal, el orden municipal y en el caso del Parlacén, el orden regional. No se puede entender la democracia sin el derecho positivo y sin la participación ciudadana. El poder sin referencia de democracia es un riesgo. Puede ser una entidad que tienda a la arbitrariedad o el uso indebido de la fuerza, como lo fue en Alemania el Holocausto. Retomando la idea del doctor Ricardo Valle, un destacado administrador público mexicano, en un sentido práctico, lógico y ético, y ante cualquier participación de la ciudadanía por reclamo, protesta o simplemente por hacer valer los derechos que consideran no han sido tomados en cuenta, es importante preservar la democracia porque nos lleva a otros rubros importantes. La clave es el control del gobierno, no para anularlo, no para paralizarlo, sino para vigilarlo y exigir respuestas a las necesidades de la ciudadanía. Esto se traduce en que las protestas o exigencias de la democracia de la calle, con fundamento, pacíficas y bien planteadas, entran a la negociación con el gobierno y, como ya se dijo, se llegan a acuerdos políticos para crear las leyes que sean necesarias en los parlamentos que den certidumbre a la ciudadanía. Cuando la persona siente la necesidad de estar informada de lo que ocurre a su alrededor y cuando se asume como un actor capaz de influir en la transformación de su comunidad, se comienza a vislumbrar lo que conocemos como democracia de la calle. La gente exige lo que por derecho le corresponde, lo que le ha prometido la autoridad y no se lo ha cumplido. Doctora Rodríguez, le quedan 5 minutos, perdón que le interrumpa. Sí, no se preocupe, me apuro. Con el poder de las instituciones, el poder se regula, se vigila y puede ser conocido y controlado por la razón de ser de la democracia, que son justamente los ciudadanos de la sociedad civil y del espacio público los que demandan las necesidades que aún no han sido cubiertas. Utilizando la democracia como una expulsión pacífica de aquel que falló, cometió un error, el voto y el cambio de preferencia partidaria en las elecciones es una forma de reprobar una conducta de gobierno sin resultados. Entender la democracia aludiendo a que hay problemas, hay restricciones, pero es el sistema de vida más completo, más puntual, más eficaz para garantizar 2 áreas importantes de convivencia: la esfera privada donde todos nos desenvolvemos y la esfera pública donde todos participamos de manera organizada, votando o eligiendo autoridades
o ejerciendo cargos de representación o desempeñando cargos de dirección pública. La democracia de la calle, tenemos el modelo que llegó a los países de América Latina en los años 80 con el fin de tener un aporte del espacio público para frenar los abusos de la doctrina burocrática de las políticas intervencionistas que no se justifican y que reclaman un espacio para el nuevo contrato social y que en la actualidad le llamamos las nuevas reglas del juego. El espacio de lo público es tomar el debate, la discusión y el reclamo en favor de las libertades políticas y económicas para ir sacando de la parte económico-social aquellas prácticas de burocratización que ya están en desuso. En este punto sería importante cuestionarnos a qué desafíos del trabajo institucional se enfrentan las democracias de la calle. El debate se centra en tener claro cuál es la verdadera función de los parlamentos, qué le toca a la sociedad como grupo, qué le toca a los ciudadanos en lo individual y qué le toca al Estado. Anteriormente, era el Estado con funciones en abstracto y la sociedad también en abstracto. En la actualidad, el espacio público indica que hay una infraestructura social que atender, creando las leyes necesarias para operar mejor, porque ahora tenemos ciudadanos organizados, ciudadanos politizados, ciudadanos que toman la calle, ciudadanos que manejan la opinión pública, ciudadanos que empiezan a cuestionar el desempeño de los políticos y las burocracias y les empiezan a exigir la famosa rendición de cuentas que viene desde los años 80. Las buenas prácticas se transforman donde comenzamos a ver los procesos de autogestión, autoorganización de la sociedad civil, se empieza a fortalecer y ocurre lo mismo que en la física. Una fuerza tiene predominio, en tanto la otra no le haga contrapeso. Y aquí tenemos que la autogestión, autoorganización y la autonomía de la ciudadanía son el contrapeso de los errores y las fallas del gobierno. La Cámara de Diputados de México, a través de la Comisión de Participación Ciudadana, durante algunas legislaturas ha hecho el ejercicio de convocar a las democracias de la calle a través de un mecanismo de búsqueda y promoción para encontrar el círculo virtuoso de representación efectiva y responsable. En el tema de participación ciudadana se han impulsado distintas figuras, las organizaciones civiles, instituciones políticas y su relación con la participación ciudadana, las entidades de la administración pública. A partir del ejercicio de este nuevo derecho, la ciudadanía podría emitir mensajes claros a los partidos políticos para que incluyan en sus plataformas electorales y sus agendas programáticas preocupaciones sociales claramente respaldadas. Para concluir, diría que la democracia tiene requisitos, características que nos da como resultado un sistema complejo de convivencia, de comunicación y que hay que mover las políticas públicas y los resortes del poder para que una comunidad viva de manera regular. Hay que hacer leyes aplicables a la nueva realidad, que se ejerciten las libertades y derechos de modo pacífico para lograr mayores acuerdos y resultados. El nuevo patrón del gobierno en el esquema de gobernanza en su sentido político tiene su raíz en dos componentes que no podemos desconocer: pluralidad y diversidad de la sociedad civil. Todos los días hay conflictos y problemas, no se puede dejar de ver, por eso hay gobiernos que los disciplinan, las metas a zonas de tratamiento, los valoran para asignar recursos y terminan siendo incluidos en la agenda de gobierno. Las promesas de gobierno es todo un reto y desafío. ¿Cómo cumples lo prometido para ponerlo en mejor condición de vida para el ciudadano? Las democracias son formas de gobierno y sistema de vida donde lo común es lo plural y lo común es la diversidad. Con la participación ciudadana se ha exigido una democracia de la calle en donde se vive una nueva generación de derechos sociales. Los derechos de bienestar social ya no son los únicos que se demandan. Ahora se tocan otros derechos de inclusión, igualdad y combate a la discriminación, entre otros. Las nuevas democracias de la calle pueden exigir desde su trinchera que se cumplan sus demandas. El arte de gobernar es un asunto de capacidades políticas, directivas y de operación, en donde los parlamentos tienen una importante función para salvaguardar la estructura social de la ciudadanía. Aún hay mucho por hacer. Creo que vamos en buen camino, avanzando con paso firme para que este Parlamento centroamericano sea la base de la nueva infraestructura social hacia una democracia de la calle que busca y encuentra respuestas a sus demandas. Yo terminaría aquí agradeciendo nuevamente la invitación a la Comisión de Participación Ciudadana y agradecer también al Parlamento Centroamericano, al ICAP y al SICA
por la realización de este tipo de foros que enriquecen mucho. Dejo mi correo para cualquier duda o comentario. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Rodríguez. Definitivamente esa nueva generación y esos nuevos derechos sociales son también un gran reto, pero hacia allá vamos con este tipo de foros y reflexiones. Muchísimas gracias. En este momento voy a anunciar un par de preguntas que quisiera que los expositores tengan la libertad de tomar la palabra, abrir sus cámaras y tomar la palabra. Varias de las participantes han consultado si pueden tener las presentaciones, que en el caso del doctor Vargas ya las subió, y las de los demás se estarán enviando el día de mañana. Agradecemos también al doctor Fernández, que está en España con horario cambiado, ¿verdad? Por lo que le agradecemos mucho. Pero bueno, las preguntas serían: la Asociación Público-Privada de Infraestructura Social, APIS en Costa Rica, constituye un modelo de gestión de infraestructura y servicios en salud, educación, cultura, seguridad, espacios públicos y similares, concepto que va más allá de los elementos físicos y que más bien actúan como un mecanismo para unir a las personas y construir capital social. ¿Consideran que su impacto puede ser importante en este cambio innovador a nivel político? Tengo entendido que es para el doctor Vargas, pero si alguno desea abrir tiene un par de minutos para responder. Yo quisiera darle el uso de la palabra a mis colegas. Ya yo esa la contesté por el chat, entonces si alguno tiene algo que aportar. Y el tema de la asociación público-privada no solo debe verse como grandes empresas participando en la construcción de obra pública, como una carretera a la que después es de pago, sino también en lo local hemos tenido en Nicaragua, en el caso de la recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos, en donde empezó en el pequeño municipio de Catarina y se constituyó una cooperativa de mujeres desempleadas y el gobierno local les concesionó la recolección de la basura. Y luego se hizo en otro municipio, San Jorge, donde una empresa de carretoneros de caballos recogía la basura y las mujeres hacían la selección de los materiales a reciclar. Y lo interesante es que la gente no pagaba la recolección de la basura a la municipalidad, y a los locales, a la gente que conocían, sí le pagaron, y se hizo un interesante experimento. No sé si todavía está funcionando, pero debe verse también a ese nivel. Adelante, don Pablo. Muchas gracias. Yo solo quería hacer un comentario. Solemos decir muy a menudo que la colaboración público-privada no es un invento nuevo. La colaboración público-privada es fundamentalmente la esencia del trabajo administrativo, porque en realidad no es posible hacer ninguna política pública si no es contando de alguna manera con la colaboración social. De hecho, la colaboración social aumenta la capacidad de cumplimiento y sobre todo hace muchísimas más eficientes las políticas públicas. Ahora, sí me gustaría dejar por lo menos constancia de una impresión creciente en la cual la colaboración público-privada puede acabar convirtiéndose en un desplazamiento según el cual el Estado asume las deudas y determinados elementos de la sociedad asumen los beneficios, en una cosa que solo puede denominarse corrupción. Entonces, es muy importante que entendamos la colaboración público-privada como un elemento fundamental de toda política pública para que sea eficiente y no como algo que realmente es esencialmente negativo. Y como ha dicho mi antecesor también, es decir, existe la participación, la colaboración de comunidades, de cooperativas y de la participación activa en las políticas públicas, que es algo que debe de producirse individualmente y que está muy bien que se produzca colectivamente también. Muchísimas gracias. Tenemos la siguiente pregunta, que sería:
¿Cuál es la función de la organización comunitaria y los gobiernos locales en este proceso de recuperación de confianza en los sistemas democráticos? Quizás empiezo yo, si me lo permiten. Y es que la política, al final de cuentas, es la política de lo concreto. Nosotros podemos tener un debate sobre indicadores de gobernanza multinivel, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a la gente lo que le preocupa es si el salario le alcanza a final de mes, si tiene cómo comer, si tiene un trabajo, si sale a la calle, las maras no me van a matar o no me van a extorsionar. Y cuando hablamos de la política, lo concreto es cómo traducimos todo un complejo andamiaje de ideas y de infraestructura en la creación de políticas públicas y gestión pública en sí, para dar más y mejores condiciones de vida a la ciudadanía. Porque al final de cuentas es esto, es cuál es mi percepción sobre un gobierno, cuál es el rendimiento de un gobierno y cuál es la expectativa. Y es que en ocasiones en la región centroamericana se ha visto que los gobiernos locales son una especie de liga de segunda división, cuando son por excelencia la liga de primera división. Es el termómetro por excelencia que logra canalizar las demandas de la sociedad, que logra canalizar esas tendencias disruptivas de cuál es el sentir de las personas. Y que desde luego, si hubiese una buena comunicación y una buena articulación con el resto de estructuras, dependiendo del país, provincial o departamental, podemos lograr una sintonía, independientemente si somos gobiernos de oposición o oficialismo, porque recordemos que Pablo introducía la relación ejecutivo-legislativo. En México se ha trabajado mucho este concepto de gobierno dividido desde una perspectiva entre lo nacional, lo federal o lo local. Bueno, la región centroamericana también lo tiene. Y pareciera ser que si usted es una autoridad de un partido de oposición, está condenada a tener menos desarrollo. Lo que necesitamos es volver a creer en la gente. Y lo ponía en el chat, esto se trata de construir lo público, pero lo público no como una metáfora, como un parque de encuentro, que también lo incluye, sino es lo público como un punto de convergencia de nuestros problemas, de nuestras necesidades, de nuestras aspiraciones, porque lo que queremos es que nos devuelvan los sueños, nuestras esperanzas y nuestra forma de construir una forma diferente de hacer política. Y ahí con el tema de la organización comunitaria, en donde tienen una relación estrecha la población con el gobierno local, muchas veces a la hora de definir qué necesita la gente. Y cuando estaba en la Asociación de Municipios de Nicaragua hicimos con apoyo de los suecos, unos programas de obras de prevención de desastres. Y la alcaldía proponía, pero se consultaba a la gente si lo que realmente estaban proponiendo era lo que se necesitaba. Y en un municipio, la gente propuso el estadio, el alcalde propuso hacer una obra en el estadio de béisbol. Y los donantes se quedaron, hombre, que sí, no era más importante unas calles o un puente, etcétera. Y la población confirmó lo simbólico. Para ellos, cuyo equipo iba adelante en una liga, preservar su estadio de béisbol era lo más importante para toda la población. ¿Y qué les vas a decir? Allí hubo un acuerdo, gobierno, organización comunitaria, en torno a algo simbólico como era el estadio, en donde su equipo iba primero en una liga de una región. Entonces, no siempre la necesidad la podemos medir como lo inmediato material de la gente. En ese momento eso simbólico importó mucho para ellos. Muchísimas gracias por esas reflexiones. Para cerrar este foro taller, quiero cederle la palabra al honorable José León Aguilar, vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Municipal y Participación Ciudadana. Adelante, don José León. Muchas gracias. Bueno, me toca al final poderlos saludar, especialmente al honorable diputado presidente Daniel Reyes,
También a los panelistas que han estado estupendamente en este día, a INCAP, que es el que ha colaborado para poder llevar a cabo este foro. Sabemos que también la participación de los honorables diputados y diputadas que han estado en este foro, sin estos elementos difícilmente pues el foro se hubiera llevado a cabo. Y sabemos de que todas las participaciones que hoy han estado dictadas magistralmente han estado orientadas a lo que es el fortalecimiento de una verdadera democracia. Y es la que nos va a llevar a alcanzar el desarrollo y la participación ciudadana. Porque a veces hablamos de participación ciudadana, pero no sabemos cómo va a participar la gente porque no tenemos las estructuras que permitan de que la gente participe activamente y no consultivamente. Porque generalmente en nuestro gobierno se consulta a la sociedad civil, pero no se toma en cuenta las opiniones de la sociedad. Así es que yo quisiera agradecer a cada uno de ustedes por la participación de hoy en nombre de las y los compañeros de la Comisión de Desarrollo Municipal y Participación Ciudadana, por habernos acompañado y participado y apoyado durante este foro, que ha sido importante, ya que el Parlamento Centroamericano se integra por comisiones importantes que contribuyen a la participación de la región en cuanto a participación ciudadana. Y esta es una comisión que tiene una prioridad dentro de los gobiernos municipales, ya que el desarrollo de los pueblos debe de comenzar desde lo local hacia lo nacional, y que sería lo más importante porque son los municipios y las municipalidades que tienen los vehículos para participar de la participación ciudadana. Así es que cierro con estas palabras, agradeciendo en nombre también de la honorable diputada presidenta, que ha hecho un trabajo muy importante. También el apoyo técnico del Parlamento Centroamericano también, que nos han apoyado en la organización y también en el desarrollo de este foro. Así es que con estas palabras yo doy por cerrado este foro, y con el agradecimiento, y ojalá que podamos tenerlo nuevamente en otra participación, y que esto nos sirva también a nosotros como comisión para fortalecernos internamente y también para proyectar nuestra participación en la región. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los expositores, al presidente, al vicepresidente, a los honorables diputados y diputadas, y los invitamos a la segunda sesión que tendremos en la tercera semana del mes de junio. Muy buenas tardes y muchísimas gracias a todos. Hasta luego.